Hola, ¿qué tal, Lupecinos? En esta ocasión les traigo una pregunta del trabajo final de cálculo 1 de la UPC. Sí, el bloque C, la pregunta 4 que trata sobre problemas de razón de cambio. ¿Bien? Ya, a ver, ¿qué es lo que nos dice este problemita? Mira, nos dice que hay dos trenes, ¿sí? Uno que se está dirigiendo hacia el sur y según nuestras coordenadas, ¿no? ¿Qué significa el sur? Significa que va para abajo, ahí está, yendo para abajo, ¿sí? A ver, entonces su trayectoria sería la siguiente, a ver, acá la borré, pero lo vamos a colocar de nuevo, ¿sí? Esa sería la trayectoria de este trencito, ¿sí? Yendo para abajo. Ahora, ese es el tren uno, ¿no? Y nos dice que tiene una velocidad de cuánto, mira, la velocidad del tren uno es igual a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sigue? Nos dan el otro tren, mira, otro tren, pero este viaja cuando hacia el este, ¿sí? Y según nuestras coordenadas, el este, ¿qué significa? A la derecha, ¿no? Entonces, este tren está yendo a la derecha. ¿Qué más nos dan? Mira, nos dan un dato. Nos dicen que a las 14 horas, el segundo tren pasa por el punto donde el primero estuvo hace 3 horas, ¿ya? Esa es la parte, podríamos decir, más difícil, ¿sí? Interpretar esto. Pero tranquilos, mira. Si te das cuenta, ¿sí? El, las trayectorias de ambos trenes solamente tienen un punto posible de intersección, que sería este, mira. Ese es el único punto que estoy marcándolo con resaltador amarillo. Sería el punto de intersección. Sería la única forma, ¿sí? De que ambos trenes en su trayectoria se crucen, ¿sí? Sus trayectorias se crucen solamente en ese punto, nada más, ¿sí? Nada más. Ahora, eso solamente para que te des cuenta, ¿ya? Aún no necesitamos estos gráficos como tal, ¿sí? Solamente lo hice para que te des cuenta de las trayectorias, ¿sí? Solamente se van a cruzar en un punto, ¿sí? Ahora bien, nos dan de dato la posición de las 16 horas. Entonces, mira, ese es el gráfico de las 16 horas, ¿sí? A esto yo le voy a llamar 16 horas, ¿sí? A esto yo le voy a llamar 16 horas, que es la hora actual, supuestamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen de esta posición? Nos dicen mira, nos dicen que el auto 2, ¿sí? El auto 2, ¿qué es lo que pasó con el auto 2? Ha llegado a donde estuvo el primero hace 3 horas, ¿no? Entonces el punto 2 que nos está diciendo que está justo en el punto de intersección, porque es el único punto donde pueden estar al mismo tiempo, es el mismo único punto de la trayectoria que en la que tienen igual, ¿sí? Entonces, justo en ese punto, el tren 2 ha llegado actualmente, ¿sí? Ahora bien, ¿pero qué te dice? Que esto pasó hace 3 horas, ¿no? Entonces, tú puedes decir qué cosa? Que desde ese punto que está aquí hasta aquí donde está el tren actualmente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 3 horas, ¿sí o no? ¿Sí? Desde ese punto hasta ese punto ha pasado 3 horas. Y si alguien te preguntara, ¿cuánto es la distancia que hay desde ese punto hasta el tren actualmente a las 16 horas? ¿Tú podrías saber? Sí, sí lo podrías saber. ¿Por qué? Porque tú conoces la velocidad del tren uno, ¿sí o no? ¿Cuánto es tu velocidad del tren uno? La velocidad del tren uno es igual a 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, en 3 horas, ¿cuánto ha recorrido? A ver, vamos a averiguarlo. Sería 80, ¿no? Que sería la velocidad multiplicado por el tiempo, que sería 3 horas, ¿no? Entonces me saldría 240 kilómetros, ¿sí? Esa sería la distancia que hay en ese punto, mira, actualmente, a las 16 horas, ¿sí? Ahora vamos a graficar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó hace 3 horas? O sea, hace 3 horas, ¿qué sería? Sería a las 13 horas, ¿sí o no? Entonces sería nuestra segunda gráfica, que sería más o menos como esta, ¿sí? Esa sería la posición hace 3 horas, ¿sí? Hace 3 horas. Hace 3 horas, en otras palabras, las 13 horas, ¿no? Porque actualmente estamos en las 16, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Mira, hace 3 horas, ¿quién estaba en el punto de intersección? No estaba el tren 2, ¿no? Sino estaba el tren uno, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice, ¿no? Hace 3 horas el tren uno estaba en el único punto de intersección, ¿sí? Estaría aquí. Ya, entonces yo te pregunto, para esta posición de acá, ¿tú podrías conocer la distancia que hay del tren 2 hasta el punto de intersección o no? Sí puedes, sí o no, sí puedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú sabes que de este punto 2 hasta acá, hasta el final, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hasta llegar ahí, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 3 horas, ¿sí o no? Él se demoró 3 horas en llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces, la distancia que hay, ¿sí? Que tuvo que recorrer, ¿cuánto es? La distancia viene a ser la velocidad que tiene él, ¿no? La velocidad, uy, perdón, mira, acá me faltó poner la velocidad del 2, ¿no? La velocidad del 2, ¿cuánto era? 120 kilómetros por hora. ¿Sí? La velocidad de nuestro tren, ¿sí? Hay que ponerlo acá, ya, 120 kilómetros por hora. No lo resalté, pero ahí está, la velocidad
del tren 1 y la velocidad del tren 2 que es el que viaja a la derecha. Ya. Entonces su velocidad, ¿cuánto sería? Su distancia, perdón, sería la velocidad con la que está yendo, que sería 120, multiplicado por el tiempo, que sería 3. Entonces nos quedaría que esto en este momento está el tren 2 a 360 kilómetros del punto de intersección. Y el tren 1 está a cero de distancia, ¿sí? Porque está en el mismo punto de intersección, no hay nada. Entonces estaría ahí, ¿sí? Ahora bien, qué más podemos sacar de esto de aquí? Nada más. Ahora mira, ¿qué es lo que nos pregunta como tal el problema? Nos dice con qué razón de cambia la distancia entre ellos, ¿sí? Pero ¿a qué hora? A las 15 horas, ¿no? Mira, acá conocemos hace 3 horas, acá conocemos a la hora actual que es 16 horas, pero nos piden a las 15 horas. A las 15 horas, ¿qué, cuánto es? Sería una hora atrás, ¿sí o no? Entonces acá vamos a poner que esto es una hora antes, ¿sí? ¿Esto qué es? Este es el tiempo, a las 15 horas, ¿no? Conocido como 15 horas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Mira, acá pasa algo interesante. Ya, mira, ahorita, si te das cuenta, el tren se ha movido, ¿sí? Porque antes estaba por acá más o menos. Antes el tren estaba por acá más o menos, ¿sí? Se ha movido toda esta posición que está aquí, ¿sí? Toda esta posición de... Si estaba acá al inicio a las 13 horas, ¿sí? Se ha movido hasta acá, ¿sí? Hasta aquí se ha movido el tren. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ahí hasta que se llegó hasta este punto? Si en este instante estamos a las 15 horas y antes estábamos a las 13 horas, ha pasado 2 horas, ¿sí o no? Y tú podrías conocer cuánto es la distancia que hay de aquí a aquí, cuánto ha recorrido en esas 2 horas. Sí, simplemente sería la multiplicación. Sería la velocidad, que es 120, multiplicado por el tiempo, que sería 2 horas, ¿no? Que sería 240 kilómetros. Mira tú, si antes teníamos 360 kilómetros y ha avanzado 240 kilómetros en esas 2 horas, tú puedes conocer cuánto es la distancia que tiene el tren en ese punto hasta el punto de intersección. Sí, simplemente sería la resta. En este caso sería 120 kilómetros. Mira, el tren actualmente, el 2, está a 120 kilómetros del punto de intersección. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más podemos sacar de acá? Mira, ahora nos pasamos con el tren 1. Mira, el tren 1 a las 13 horas como estaba justo en el punto de intersección, pero ya pasó 2 horas, ¿no? Entonces por eso el tren está más abajo, mira tú, el tren está más abajo por eso, porque ya pasó 2 horas. Entonces, si ya pasó 2 horas, tú podrías conocer la distancia actual de ese tren o no puedes conocer. Si puedes, sí o no, ¿sí? La distancia actual, ¿cuál sería? A ver, la distancia actual sería esta que está aquí, ¿no? Sería desde este punto hasta por aquí. Esa sería la distancia actual, ¿sí? La distancia actual de nuestro tren. ¿Cuánto sería? A ver, sería la multiplicación. Su velocidad, ¿cuánto era? Era 80, ¿no? Multiplicado por el tiempo, que eran 2. Entonces sería 160 kilómetros. Mira, actualmente este tren tiene 160 kilómetros de distancia con respecto a la trayectoria, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos pedían? La distancia entre ellos, ¿sí? Entonces, la distancia entre ellos, ¿cuál sería? Sería la siguiente, mira. Esta es la distancia que está entre ellos, ¿sí? Le vamos a llamar z. ¿Y qué nos piden a nosotros? La razón de cambio de esa distancia z, que esa es la que no conocemos, que es la que tenemos que hallar, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Ahora, antes que nada, ¿sí? Vamos a definir cómo es vamos a darle nombres a la distancia que va a tener el tren 2 con respecto a la trayectoria x, ¿sí? Ya. Yo lo voy a llamar de esta manera, mira. A la distancia que tiene el tren X con respecto a su trayectoria, si a esta distancia que está acá la voy a llamar X, ¿sí? Y a la distancia que tiene el tren 1 con respecto a su punto de intersección, ¿no? Es lo mismo, el X será la distancia que tiene el tren hacia su punto de intersección, ¿sí? Esta distancia que está acá en ese momento, ¿cuánto es? 120 kilómetros. Y el y viene a ser esto de acá, ¿sí? Que viene a ser la distancia del tren 1 con respecto a su punto de intersección, ¿sí? Que en este momento, ¿cuánto vendría a ser? 160, ¿sí? Ahora bien, si te das cuenta, ¿esto es qué es? Este es un triángulo recto, ¿no? Y podemos hallar cuánto vale z, ¿no? La relación z al cuadrado vendría a ser igual a x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Ahora yo te pregunto, mira, la distancia de x, mira, ¿qué es lo que pasa con x? Si tú evalúas, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Ya, el tren cambia, ¿no? Cambia de posición. ¿Cuánto? El tren 2 cambia 80 kilómetros
perdón, 120 kilómetros cada hora, ¿sí o no? Entonces, esa sería su razón de cambio del X. El X está cambiando 120 kilómetros cada hora. Pero, ¿qué es lo que pasa con el X? Yo te pregunto, a medida que pasa el tiempo. Si el X viene a ser la distancia, ¿sí? El número, no el número como tal, la distancia, cuánto es 20 metros, 30 kilómetros, la distancia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el CX? Va a aumentar hasta que llegue el punto de intersección. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si te das cuenta, mira, hace 3 horas cómo era el X, era de 360 kilómetros, ¿no? La distancia. Ahora, ¿cómo es? 120. ¿Y cuánto va a ser en un instante? Cuando en la hora actual va a ser cero, ¿no? Mira, acá la distancia del punto de intersección que tiene el tren al punto de intersección es cero. Acá su distancia es 120 y acá es 360. Si te das cuenta, para ese tramo está disminuyendo, ¿sí o no? El X. Entonces, como tal, ¿sí? Tu, tu razón de cambio del eje X viene a ser este de acá. ¿Sí? Acá lo vamos a colocar, ¿sí? Porque esos son datos importantes. La razón de cambio con respecto al tiempo va a ser igual a, sí, va a ser igual a 120 kilómetros, pero negativo ya. Negativo, ¿por qué? Porque está reduciéndose la distancia del X, si no está aumentando, ¿sí? Si estuviera aumentando, si en cada tiempo estuviera más grande, sería, sí, sería en positivo, pero como está disminuyendo en cada hora está disminuyendo esa distancia, se le pone negativo. Bien, ahora, ¿qué pasa con el diferencial la razón de cambio del y con respecto al tiempo? Mira, el y viene a ser la distancia del punto de intersección hasta donde está el tren 1 actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Mira, si te das cuenta al inicio cómo estaba el tren, tenía un y igual a cero porque estaba justo en el punto de intersección. Después, en este punto que estamos sellando, que es a las 15 horas, ¿cuánto vale el y en ese instante? 160 kilómetros. Y mira, después, ¿cuánto va a valer? Va a valer 240 kilómetros. Si te das cuenta, ¿qué está pasando? La posición de y está aumentando, ¿no? Con respecto al tiempo. O sea, entonces, su velocidad de razón de cambio como tal ya la conocíamos, que era la velocidad, que era 80 kilómetros por hora. Pero ahora nos damos cuenta que es positivo, ¿sí? Su razón de cambio. ¿Por qué? Porque la Y está aumentando en cada tiempo. Cada hora que pasa hay una distancia, hay 80 kilómetros más de distancia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el X? Cada hora que pasa, el tren va disminuyendo su distancia 120 kilómetros, ¿sí? Eso es lo que significaría cada cosa, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? ¿No? La razón de cambio, el dz entre dt. Para eso, ¿sí? Tienes que saber que estas tres funciones están relacionadas con respecto al tiempo. Todas dependen del tiempo, ¿sí? Es como que si el z es una función zt, ¿sí? ¿Y tú qué haces cuando tú derivas esto? Simplemente lo derivas y te sale la derivada de zt, ¿no? Lo pondrías así. Y si tú tuvieras una función así, z al cuadrado de t, es como que primero derivas el exponente, ¿sí o no? Pondrías derivada del exponente sería 2. Después pones tu función y después recién derivas al esto, ¿no? Algo parecido sí va a pasar para hacer la resolución de este problemita de aquí, ¿sí? Lo vamos a colocar, sí, a un costado esto porque no sirve, ¿ya? Ahora sí, vamos a sacar esto, mira. Acá ambas, tanto el z, x y y, son como funciones que dependen con respecto al tiempo. Entonces se pueden derivar así como dice acá al costadito, ¿sí? Entonces la derivada de z al cuadrado con respecto al tiempo, ¿sí? Que es su variable, viene a ser la siguiente, como un 2 multiplicado por z y después la derivada de z con respecto al tiempo, que se le coloca de esta manera, ¿no? En vez de poner z con una comillita arriba, lo ponemos de esta manera, de z entre dt. Lo mismo pasa pasar para el x y para y. La derivada de x con respecto al tiempo sería 2x multiplicado por 2x entre t más 2y multiplicado por dy entre dt. ¿Sí? Ahora, ¿se puede simplificar? Sí. Nos quedaría qué cosa? Z de z dividido entre dt igual a x de x dividido entre dt más y de y dividido entre dt. Ahora bien, hay una cosa que no sacamos, mira, ¿cuánto es el valor de z actualmente, si te das cuenta? Sí podemos sacar ese valor, mira, si z es la relación de z al cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? En ese instante, ¿cuánto vale el x? X vale 120 al cuadrado, bueno, vale 120, ¿no? Pero la relación es 120 al cuadrado, más el valor de y, que viene a ser 160, pero al cuadrado. De esto, ¿sí? Si lo evaluamos, nos va a salir que el z vale 200 kilómetros, ¿no? Esa es la distancia actualmente, en ese punto, ¿sí? Ya, y eso nos va a servir para hallar la razón de cambio, pues sí, en total, ¿sí? Que nos sería de la siguiente manera. La razón de cambio de la distancia entre esos dos trenes va a ser la siguiente. X de t más y de t dividido, ¿sí? Entre nuestro valor de z, ¿sí? Ahora, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que la razón de cambio de z va a ser igual a, simplemente reemplazamos. ¿El x cuánto vale? Ver, en ese instante 120, ya, lo ponemos.
La velocidad, su razón de cambio, ¿cuánto sería? Sería menos 120, ¿sí o no? Porque está reduciendo. Ahí está, menos 120. Más el y, que sería cuánto, sería 160 en ese instante. Y lo multiplicamos por la razón de cambio de y. Porque como está aumentando, viene a ser positivo, que sería 80 kilómetros por hora, 80, ¿sí? Y eso lo dividimos entre el valor de z actualmente, que sería 200 kilómetros, ¿sí? Ahora, si tú resuelves esto, no multiplicas, divides, sumas, te va a salir al final menos 8 y sus unidades serían menos 8 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, ¿qué significa el negativo? El negativo significa que esta distancia de z, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Está reduciendo, ¿sí? Se está reduciendo. Cada hora que pasa, ¿sabes lo que va a pasar? La distancia entre esos dos trenes va a disminuir 8 kilómetros, ¿no? Si en ese instante está, por ejemplo, a 200 kilómetros por hora, sí, aproximadamente, ¿sí? Cuando pase una hora más, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no va a estar a 200 kilómetros por hora, sino va a estar 192 kilómetros por hora, perdón, 192 kilómetros de distancia, aproximadamente. Eso es lo que significa este menos 8 kilómetros por hora. Cada hora se va a reducir aproximadamente 8 kilómetros, ¿sí? Y si te das cuenta, ¿qué es lo que dice en la respuesta que te da, ¿no? El problema? Te dice la respuesta, la razón con la que la distancia entre los trenes disminuye a las 15 horas es de 8 kilómetros por hora. Sí, en ese momento, justito en ese momento, sí, su razón de cambio es de esta velocidad. Y si hacemos una aproximación, como les dije, ¿no? Si quisiéramos predecir, aproximadamente la siguiente hora va a tener más o menos una distancia de 192 kilómetros, ¿no? Porque se está reduciendo cada hora 80 kilómetros en ese momento, solamente es válido para la siguiente hora, ¿sí? Bueno, son datos, conceptos, ¿sí? Y bueno, eso sería todo para este problemita de acá. Espero que se me haya entendido. Y si te gustó el video, dale like. Gracias.